Bien, muy buenas noches y bienvenidos a todos a esta tercera sesión de Adobe Illustrator. Y bueno, en esta sesión vamos a complementar ya con las herramientas trabajadas, ¿no? Vamos a utilizar ahora Pluma. Bueno, es una de las herramientas más utilizadas dentro de Illustrator, ¿no? Ya que nos permite también generar vectores. En realidad, todas las herramientas de dibujo, ¿no?, dentro de Illustrator son para generar vectores. Y bueno, nos permite también acceder a sus otras opciones, que es para quitar puntos de ancla, añadir puntos de ancla y modificar, ¿no? Los puntos de ancla que ustedes vieron en las formas predeterminadas, también los vamos a ver con la herramienta Pluma. Es decir, incluso podemos editar esas formas predeterminadas con la herramienta Pluma, como añadiendo puntos de ancla, quitando puntos de ancla y modificando mediante los manejadores esos puntos de ancla. Luego veremos las opciones de selección, la opción de colocar imágenes y las opciones de cálculo interactivo, que bueno, muchos, ¿no?, de repente quieren ver de qué manera hacer una vectorización mediante Illustrator a través de una imagen. Entonces, todas esas opciones las vamos a trabajar el día de hoy y vamos a iniciar. Eh, bueno, último, como ya les había mencionado, hubo una actualización, entonces también hay una nueva herramienta que se ha añadido. Y bueno, hay mejoras en cuanto al tema de maqueta, por ejemplo, ¿no? Ya que también se trabaja con maqueta o mockup dentro de Illustrator. Bueno, voy a crear aquí un documento digital, ya que al final haremos el dibujo de una ilustración, algo bastante sencillo en realidad por el tiempo, pero donde podemos aplicar todo lo visto hasta el momento. No solo plumas, sino también las formas de relleno que hemos trabajado, ¿no? Por ejemplo, para pintar con degradados y colores uniformes. Entonces vamos a crear un documento, voy a pasar a centímetros solo para colocar la medida de 1 a 4 en horizontal, 29,7 por 21, unas 5 mesas, y lo dejo en RGB porque necesito pues trabajar con, ¿no?, colores un poco más saturados que el CMYK. Voy a reorganizar mis mesas en una sola fila con una separación de 2 centímetros y quedarían así mis 5 mesas. Vamos a empezar primero con la herramienta Pluma. Cuando se trabaja con la herramienta Pluma, nos da mayor libertad, por ejemplo, que estas formas. Hemos visto rectángulo, polígono, elipse, estrella, ¿no? Y si yo utilizo el polígono, ya tengo una opción de repente de cambiar la cantidad de lados, ¿no? Por ejemplo, para obtener un triángulo, solo sería un polígono de 3 lados. En el caso de rectángulo, nos permite generar rectángulos o de repente cuadrados con la tecla Shift. Pero ya sea cualquiera de estas formas, ¿no?, si yo utilizo la herramienta Pluma para dibujar un triángulo, entonces tendría que hacer un clic sin presionar nada, solo movemos el mouse, ¿no? Y verán que me muestra una línea de color azul, ¿no?, que es como una vista, una previsualización de lo que ahora voy a dibujar. O sea, yo, por ejemplo, muevo el mouse, arrastro, digamos, en este sentido, ¿no?, en la parte del centro, y al hacer un clic ya generé un segmento, porque ya tengo 2 puntos de ancla. Si hago clic por aquí, estaré generando otro punto de ancla y por ende 2 segmentos. Y para cerrar donde he iniciado, ¿no?, incluso cuando me aproximo a donde he iniciado, miren, aparece un circulito en la parte inferior. Quiere decir que ahí se cierra ese dibujo. Hacemos un clic y ya cerró mi dibujo. Entonces tengo un triángulo, pues no es equilátero, pero pues ya tengo un triángulo. Con la herramienta selección directa, recuerden que podemos mover los puntos de ancla de esta manera, ¿no? Y cuando trabajamos con la guía inteligente, pues al momento de arrastrar, automáticamente queda centrado, incluso aparece una guía magenta, ¿no? Miren por ahí, aparece una guía magenta, que me indica que ese es el centro.
También puedo seleccionar estos dos puntos de ancla, nada más. Y también escalar con la herramienta escala. Presiono Alt y arrastro, ¿no?, también hacia el centro. Selecciono los dos puntos de ancla y con escala arrastramos hacia el centro o hacia el exterior, interior o exterior. Eso sería con la herramienta escala. Entonces, vieron que para poder trabajar con la herramienta pluma, ¿no?, muchas veces se utiliza en qué casos, cuando tenemos un boceto previamente. Si tenemos un boceto previamente, ayuda muchísimo. Por ejemplo, podemos hacer logotipos, ilustraciones, incluyendo diseños, ¿no?, porque el diseño también se trabaja previos bocetos, y nos ayuda el proceso de poder hacerlo mucho más rápido porque ya tenemos la base. En este caso, si yo utilizo la herramienta pluma, vamos a encontrar dentro de la barra de herramientas y se habilita con la tecla P. Y entonces con la tecla pluma tenemos mayor precisión mediante los puntos de ancla y controladores. Ahora, al hacer un clic sostenido encontramos varias opciones, que sería la primera pluma, luego tenemos la opción de añadir puntos de ancla, eliminar puntos de ancla y editar los puntos de ancla, ¿no?, convirtiéndolos a trazos suavizados. ¿Qué es lo que se conoce como trazo suavizado? Pues lo que se conoce como trazo suavizado es prácticamente que los trazos no terminen en ángulo, es decir, en punta, sino que sean como una curva. Entonces, vamos a desplegar todas estas herramientas haciendo un clic aquí, en esta barrita pura con una flechita blanca. Y ahora esto lo vamos a utilizar por separado. O sea, no quiere decir que aquí ya no hay, porque verán que sigue. La única diferencia es que lo puedo utilizar por separado para no estar volviendo hasta la barra de herramientas. Ahora, en el caso de la herramienta pluma, como les mencionaba, nos permite hacer dibujos de forma más exacta y además de forma libre. Si, por ejemplo, yo quiero dibujar una hoja, hacemos un clic, otro clic, otro clic y otro clic. Lo que hice es cerrar una forma como un rombo, ¿no?, y puedo mover ahora los puntos de ancla. De repente esto me salió muy a la izquierda y este otro muy a la derecha. Entonces puedo seleccionar los dos puntos de ancla y pueden utilizar esta barra de opciones o también habilitar la opción de transformar, ¿no?, que ya hemos utilizado. Y aquí también se acopla, pues, ¿no?, el panel de alinea. Alineamos estos dos puntos de ancla con el centro y estos dos también, para que nos quede bastante exacto. En el caso de estos puntos de ancla, como ya les mencionaba, todos por defecto, al trabajar con pluma, se generan así, en ángulo, en punta, para ser más clara. Pero estos se pueden editar mediante esta última opción, que sería la de herramienta punto de ancla. Hacemos un clic y arrastramos. Hacemos un clic, arrastramos. Y pueden ver que automáticamente el trazo se suaviza. Por eso les digo, el suavizado, ¿no?, se conoce como un trazo ya suavizado, curva, ya no es en punta, no es recto, ¿no? Eso es un trazo suavizado. Estas dos líneas azules con redonditos que ven a los extremos, eso se denomina manejador. Ese manejador nos ayuda a estilizar la forma, ¿no? Porque si yo lo dejo, digamos, esto por acá y el otro más prolongado, vemos que cambia la forma. Esto nos ayuda a estilizar, a suavizar, dar forma, ¿no?, a nuestro trazo. En el caso de los trazos en ángulo, como estos de acá, que son en punta, pues no tiene manejador, no es necesario, que no es suavizado. Estos de acá, sí, solo estos dos, porque los de aquí, superior e inferior, no necesitan tampoco. Entonces, ¿qué pasa si yo selecciono y utilizo también esta opción? Pues obviamente que vamos a ya redondearlo prácticamente, ¿no? Y eso no es lo que busco en este caso. Para los casos que sí necesito, pues lo utilizamos. Entonces, en el caso de las formas ya dibujadas, por ejemplo acá, yo tengo un triángulo
y quiero añadir, digamos, un punto de ancla para hacer una modificación. Entonces utilizo la herramienta pluma y podemos pasar sobre el trazo y al momento de pasar sobre el trazo aparece el nombre, ¿ven? Dice trazo y además aparece el símbolo más. Quiere decir que nos permite añadir un punto de ancla. Entonces si yo hago un clic, ya añadí punto de ancla. Si hago clic sobre el trazo, añadí un punto de ancla. Pero ¿qué pasa si no hago clic sobre el trazo? Hago clic fuera. Pues no pasa nada porque solamente he generado un punto de ancla para empezar a dibujar desde cero. Entonces, si lo que yo quiero es seguir añadiendo puntos de ancla sobre un dibujo, tengo que pasar sobre el trazo y añadimos punto de ancla. Ese punto de ancla con selección directa ya lo podemos editar y obviamente que veremos, ¿no?, un cambio de la forma, ya no será un triángulo porque ahora hemos añadido más puntos de ancla. Puedo seleccionar solamente estos dos vértices, ¿no?, solamente estos dos y redondearlos, solamente este, y lo redondeo. Y este punto de ancla subirá un poco, con Alt, redimensión. Entonces, esto nos permite hacer, miren, era un triángulo y ahora tengo esta forma. ¿Cómo lo logramos? Simplemente sacando añadiendo puntos de ancla. Entonces, pueden trabajar con la herramienta pluma de cero, o sea, sin nada, solamente con un boceto de repente, o una referencia, ¿no? Quizás utilizamos una referencia para luego dibujar sobre ella. En el caso de la pluma, la otra forma, para no tener que utilizar, digamos, estos puntos de ancla adicionales con la herramienta para poder modificar, ¿no?, lo que podemos hacer también es dibujar desde el inicio, ya dibujar puntos de ancla suavizados. ¿Cómo lo hacemos esto? Miren, vamos a ir a la herramienta pluma y lo que hago es un clic para empezar, ¿no? Por ejemplo, quiero hacer tipo un arbusto de caricatura. Entonces hago un clic, nada más un clic para empezar. Y por aquí, recién hago un clic, pero sin soltar arrastro. Entonces ya estoy haciendo que mi trazo sea suavizado. Por aquí, otro clic, arrastro, sigo suavizando mi trazo. Por aquí, de nuevo, arrastro y un clic. ¿Qué pasa si yo hago un clic, pero arrastro? Pues la forma, más bien, ¿no?, el punto de ancla será suavizado. Entonces, si quiero subir por acá, miren, me va a generar esto, esta curva, y no me ayuda, ¿no? Entonces, si quiero volver aquí, hago clic y nuevamente tengo un trazo recto. De esta forma. Entonces, de esa manera, ¿no?, nuevamente, clic, clic, arrastro, clic, arrastro, clic, arrastro, regreso, clic, arrastro, regreso, clic, arrastro, regreso y cierro. Y ya tengo, ¿no? Vamos acá a nuestra paleta de color y vamos a cambiar sin color de trazo, solo con color de relleno. Si yo me acerco con la herramienta selección directa, recuerden que pueden mover los puntos de ancla. Y si gustan, añadir más puntos de ancla. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Cuanto menos puntos de ancla, la forma quedará mucho más estilizada, más limpio, ¿no? Muchas veces cuando uno inicia, a veces piensa que trabajando con muchos puntos de ancla quedará mejor, pero en realidad no. De hecho, cuando uno hace un vectorizado rápido, al momento de vectorizar de forma automática, se generan muchísimos puntos de ancla. Pero por eso mismo también hay una opción que nos permite quitar la cantidad de puntos de ancla en exceso, ¿no? Si yo selecciono este objeto, clic derecho, aquí hay una opción que me indica simplificar. Esto lo que hará es quitar puntos de ancla de más, pero en mi caso no hay puntos de ancla de más, ¿no? Miren, le doy bajar, bajar. Si yo voy bajando, se dan cuenta que la forma va cambiando. Entonces, en mi caso, no necesito quitar puntos de ancla. Lo dejo como está.
Acá solo tengo 4 puntos de ancla. No necesito quitar porque ya no tendría nada. O sea, se cambiaría la forma totalmente. Entonces voy a cambiar de color y quito el color de trazo. No quiero decir con esto que siempre se quita el color de trazo. Lo que sucede es que hay muchos estilos para trabajar. En el tema del vectorizado, de la ilustración, ¿no? Hay muchos estilos. Se trabaja con vectores pintados, el relleno y el trazo, y también sin el trazo, solamente se rellena y nada más, ¿no? No se pinta el trazo. No quiere decir que elimino el trazo. Si ustedes ven aquí, el color de relleno está habilitado, pero el de trazo simplemente está anulado, o sea, no tiene color. ¿Por qué? Porque si yo elimino el trazo sería esto, o sea, ya no hay nada, porque se supone que el trazo es lo que le da la forma. Entonces, eso, si yo solo quiero pintar, me saco una copia, solo quiero pintar el trazo, entonces pinto el trazo y el relleno no lo pinto, lo anulo. O bien pinto el relleno, o bien pinto el trazo, o si quiero, pinto los dos, pinto relleno y trazo, pero no tendría sentido si tienen el mismo color, ¿no? Por ejemplo, puedo pintar el trazo de un verde más oscuro, ¿no? Ahí recién se puede notar. Ahora, si no queremos que nos quede así, todo uniforme, ¿no? Entonces podemos ir a nuestro panel de trazo y estilizamos con el perfil de anchura. Entonces tenemos algo más interesante cambiando el grosor. ¿Eh? Para que estos remates no me queden planos o estas uniones, vamos aquí y cambiamos los vértices a redondeados. Entonces me queda más suavizado. De esa manera vamos haciendo ajustes. Miren, tenemos distintas opciones para el acabado de nuestros dibujos. Entonces, en este caso, con la herramienta pluma, ¿no? Verán que nos permite hacer dibujos libres, totalmente libres. Dibujos libres que los podemos guardar, que los podemos reutilizar, ¿no? Con muchas opciones. Hay opciones de símbolos, hay opciones de generar patrones, hay opción de generar motivos, ¿no? Se puede utilizar de muchas formas. Por ejemplo, una vez que ya tenga dibujado ya estas hojitas o este arbusto pequeño, voy a ir a la herramienta o a la opción de objeto, menú objeto. Vamos a repetir y lo repetimos en cuadrícula. Luego ampliamos nuestro área, ¿no? Si queremos hacer una repetición más específica, vamos aquí a nuestras propiedades y aquí modificamos, ¿no? El tipo de repetición por cuadrícula, ya sea por fila, por columna, ya sea que queramos de repente distanciar más o juntar más. Y si le damos un doble clic, ingreso para editar uno de ellos y afecta a los demás. Si rotamos, también. O sea, cualquier modificación afectará a todos los demás porque es una repetición. Luego salimos y hacemos un poco más de separación entre objetos. Acá pueden cambiar el tipo de repetición, simplemente cuadrícula, por fila o por columna. Que bueno, es más dinámico, ¿no? Por la distribución. Y de esa forma pueden generar, ¿no? Sus patrones. En el caso de la herramienta pluma, ya, nuevamente repito, si yo quiero hacer una hoja, es un ejemplo, no podría ser, digamos, de la siguiente manera. Clic, 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 y toda la cantidad de clics para lograr hacer la silueta, ¿no? O sea, esto es lo que muchos suelen hacer al inicio. Entonces, como ya les digo, no es lo ideal añadir tantos puntos de ancla, porque al contrario, la forma queda eh, muy deforme. Entonces utilicen pluma si quieren hacer formas limpias. Trabajen, si es como en este caso hice la hoja, solo bastó con utilizar 4 puntos de ancla. Por ejemplo, quiero hacer ya un corazón verde. Hacemos un clic, otro clic y otro clic. Acá lo que voy a hacer es utilizar la herramienta punto de ancla para seleccionar este punto y suavizarlo. Vamos a ampliar y aquí también ampliamos. Y suelto. Ya ahora puedo trabajarlo por separado, ¿no? Por aquí, por ejemplo, utilizo selección directa y movemos el manejador para estilizar la forma. Aquí abrimos un poco más y ya queda. Saco un duplicado
y vamos a ir aquí a la opción de reflejo. Esta es una de las tantas formas. Reflejamos en el eje vertical y ahora lo sitúo aquí. Y esto no quiere decir que sea uno, porque ojo, esto es uno, pues y esto es otro, no sé, yo puedo cambiar, por ejemplo, aquí el color. Y ahí pueden ver que ambos son distintos objetos, ¿no? Solo que como están unidos, están juntos, mejor dicho, pues se ve como que fuera uno. Entonces, acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Para no tener que complicarnos tanto, podemos utilizar estos dos puntos de ancla, porque son dos. Esto es uno y esto es otro. Entonces, utilizamos esos dos puntos de ancla con selección directa. Vamos a objeto y el trazado lo unimos con control J. Ahora es uno solo. ¿Ven? Igual hacemos aquí. Selecciono esos dos puntos de ancla, clic derecho, unir o control J, y ahora es un solo objeto. Así ya no me complico y además tengo pocos puntos de ancla, entonces la forma me queda mucho más estilizada. Y ya luego puedo quitar el color del trazo si gusto, o lo dejo o cambio de color. Entonces, con esta opción, ¿no? Por ejemplo, es una de las tantas, les decía, porque hay muchas opciones. Podría ser un dibujo de una forma libre. Vamos a esta forma. Por aquí. Y también podríamos utilizar otra opción que es objeto. Dentro de la opción que ya les mencioné, que es para repetir, hay otra opción que sería reflejo. Y esto lo refleja automáticamente, ¿no? Entonces, si yo arrastro el otro objeto como está reflejado, me va a seguir tal cual, en la misma ubicación. Dentro del panel de propiedades podemos cambiar, ¿no? ese reflejo en cuanto a qué, al eje. Porque este es un eje, pues, ¿no? De 90 grados, paralelo, vertical. Podemos hacer otro tipo de reflejo, pero en este caso yo necesito exactamente igual. Mediante este movimiento que nosotros hacemos de nuestro objeto, pues o bien lo invertimos o lo mantenemos en su lugar y lo aproximamos. Y bueno, lo suelto, salimos y ya tengo mi repetición. Si yo lo quiero convertir en uno solo, no necesito usar la opción de unir ojo, porque tampoco me va a salir esa opción. No, lo que podríamos hacer en todo caso es fusionarlo, ¿no? Porque esto es uno. Miren ahí, clic derecho, y aquí vamos a ver las opciones que nos muestra de transformación, ¿no? Que podemos seguir reflejando, rotando. Entonces, acá cambio de color y cambian los dos, porque es un reflejo. Entonces, ya no hay que modificar uno por uno. Entonces, eso es otra de las opciones. En el caso de, a ver, esto traigo por acá. La herramienta pluma, como les he mencionado, nuevamente repito, podemos utilizar para hacer trazos rectos al hacer un clic, 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 de una manera simple. Y si yo lo dejo ahí y, digamos, ya no quiero seguir dibujando, pero quiero que solo se quede ese dibujo, cuando muevo el mouse, me sigue la herramienta porque pues, no he cambiado todavía. Tendría que presionar la tecla V y ya cambio la herramienta de selección. Y ahí queda. Pero ¿cuál es el detalle? Que esto ha quedado abierto. O sea, si yo lo relleno de color normal, lo puedo rellenar. El problema es que va a quedar acá así, plano. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque no he cerrado, no he terminado de cerrar. Si yo quiero retomar ese dibujo, nuevamente activo pluma con la tecla P, hacemos un clic sobre el punto de ancla que quedó libre y seguimos dibujando. Por ejemplo, cierro. Entonces, ahora ya quedó mi objeto completo. Otro, si yo utilizo la herramienta pluma, hacemos un clic, otro clic, y por acá ya no quiero hacer un trazo recto, quiero que sea curva, entonces hago clic y arrastro. ¿No? Nuevamente por aquí, clic, cierro y sin soltar arrastro. Genero otra cosa. Esto también les puede ayudar mucho, porque siempre se necesita
mezclar las dos formas, ¿no?, de cómo trabaja Pluma, no solo con trazos en ángulo o rectos, sino también suavizados. Una vez teniendo esta forma, ¿no?, también lo podemos volver a la otra opción. Por ejemplo, cuando activo selección directa, se puede ver los puntos de ángulo. Quiere decir que puedo pasar con la herramienta pluma sobre este punto y al hacer clic, elimino. Acá no hay, pero lo que puedo hacer es seleccionar este punto de ancla que lo he suavizado y en la barra de opciones aparece aquí la opción que dice convertir. ¿Convertir a qué? O bien convertimos a vértice o bien lo suavizamos, pero ya está suavizado. Lo que necesito es que se convierta a vértice. Hacemos clic y ya tengo nuevamente esa forma. Entonces verán que son dos caminos distintos. Uno puede ser utilizando esta barrita de herramientas, otros serían desde la barra de opciones. Pero ojo, esa barra de opciones se habilita solo con la herramienta selección directa. ¿Ven? Con selección directa selecciono el punto de ancla y cambian las opciones aquí, ¿no? Entonces, eso ya les mencioné también, siempre observar, siempre ver qué cambios hay cada que utilizamos una herramienta. Pero tampoco es que solo selecciono la herramienta, porque no va a pasar nada. Tengo que hacer clic sobre el punto de ancla y ahí vemos el cambio. Entonces puedo volver a suavizarlo. Igual este punto de ancla suavizamos, suavizamos y suavizamos. Ahora he suavizado todos los puntos de ancla. Entonces, de esa manera podemos ir complementando, ¿no?, la herramienta pluma. Como ya les menciono, la herramienta pluma ayuda de muchas maneras, ¿no? Verán, puedo hacer logotipos, isotipos, siluetas, síntesis, personajes, de todo, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, pluma solo me permite dibujar, pero también han visto que, digamos, hago un dibujo libre, ¿ya? Y cierro. Cuando pasamos sobre el trazo, ya automáticamente aparece el símbolo más, que nos da a entender o sea, que podemos añadir más puntos de ancla. Entonces, si hago clic, ya tengo mi nuevo punto de ancla y puedo editar la forma. Nuevamente utilizo pluma, hacemos clic y ya tengo un nuevo punto de ancla para editar la forma. Pero si quiero restar, simplemente tendría que utilizar, ¿no?, la otra opción. Pero no necesito habilitar en sí ninguna de las dos porque al pasar sobre el punto de ancla aparece el símbolo menos. Y si hago clic, elimina. Entonces, no, ojo, no vayan a hacer esto de seleccionar el punto de ancla y presionar la tecla suprimir. ¿Por qué? Porque lo va a eliminar, pero además elimina todo ese área, es decir, todo ese segmento que une ese punto de ancla. Entonces quedará vacío y pues lo corta. Otra de las formas sería la siguiente, porque a veces uno quiere cortar, digamos, ¿no?, acá les pongo un ejemplo bien claro. Hago, digamos, utilizo esta hojita, una copia, y voy a redimensionarle el alto. Ahora, voy a invertir a color de trazo, ¿sí?, no de relleno. Entonces, suponiendo que yo quiero eliminar la mitad y me quiero quedar solo con la mitad, ¿no? Entonces voy a seleccionar este punto de ancla, este punto de ancla y este punto de ancla. Si yo me voy aquí a la opción a la barra de opciones, encontraremos aquí un trazo con una tijerita. Esto lo que va a hacer es cortar, pero no se ve ningún cambio. Cuando nosotros movemos esto, veremos que lo ha separado. Y me quedo solamente con la mitad completa. Luego puedo utilizar pluma y nuevamente retomo el dibujo y cierro acá. E invertimos. Pero esto ya no lo necesito, ¿no? Entonces, eso también puede funcionar. Si yo utilizo, por ejemplo, polígono, elipse, cualquiera de ellos, ¿ya?, y quiero solo eliminar este segmento, entonces selecciono este punto de ancla, presiono Shift, selecciono este otro punto de ancla, y vamos a la tijerita, y ahora verán que nada más esto lo ha cortado y esto no. Entonces puedo cambiar acá, de repente esto necesitaba para hacer una modificación con perfil de anchura, ¿no? Cambiamos acá
grosor. Y además, todo trazo, ¿no? Recuerden, esto es un trazo. Al ser un trazo, tiene color el trazo, no el relleno. Pero este trazo se puede expandir. Ahora, ¿para qué sirve expandir? Cuando nosotros expandimos, voy a sacar un duplicado. Cuando nosotros expandimos un trazo, vamos al menú objeto y expandimos la apariencia, lo que hará es convertirlo a un relleno. Miren, entonces, mucho mejor, porque ahora ya puedo editar como punto de ancla desde el borde. Y eso no va a poder, no será posible de acá, ¿no? Porque es un trazo, entonces un trazo solo podemos mover desde el centro, ¿no? Porque es un trazo y se mide en cuanto al grosor que nosotros le hayamos dado en trazo. Mientras que cuando ya es un objeto expandido, ya no es un trazo, ahora es un relleno. Entonces, incluso le puedo añadir un trazo adicional, ¿no? Por ejemplo, añadimos un trazo adicional de otro color más oscuro y subimos el grosor. Entonces, a partir de un trazo, modificando el perfil de anchura, podemos tener esto mucho más rápido que, por ejemplo, tratar de hacer con pluma, ¿no? Y claro, nos demoraríamos un montón tratando de encontrar, para empezar, la proporción, ¿no? Y que nos quede igualito, ¿no? O sea, por ejemplo, algo así, ¿no? Salvo que ya tenga mi boceto a mano, ahí sí, pues es mucho más rápido porque solo pasamos por las líneas del boceto. Ya está. Otro, por ejemplo, esto lo voy a llevar acá, en otra página, y podemos utilizar esta herramienta pincel. Pincel es una herramienta bastante común, pero cuando estamos dentro de Illustrator, pincel tiene una función muy diferente. Pincel lo pueden utilizar para hacer bocetos, ¿no? Que lo considero mucho más fácil que trabajar con lápiz, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar, cuando habilito la herramienta pincel, aquí en la barra de opciones, ¿no? Pueden elegir el básico o de repente, ¿no? Aquí abren la biblioteca y eligen uno caligráfico. Y aquí van a encontrar más opciones. Si lo trabajan con la tableta gráfica, pues mucho mejor, más fluido el trazo, ¿no? Encuentran más opciones como esta de acá tipo carboncillo. Y si yo hago un trazo, miren, ya puedo empezar a dibujar. ¿Esto para qué? Porque les puede servir para que ustedes hagan los bocetos, ¿no? Entonces, puedo hacer mi boceto con esto, ¿no? Por ejemplo, más o menos por ahí, hago un boceto, ¿no? De un barco, un barquito con algunos detallitos. Suponiendo que esto solo es mi boceto, entonces selecciono todo, control G, y vamos a bajar la opacidad, vamos a objeto y bloqueamos acá con control 2. Esto ya no se va a mover porque está bloqueado. Ahora ya puedo utilizar mi herramienta pluma. Clic, clic, clic y cerramos, ¿no? Selecciono, saco un duplicado y con reflejo en vertical, ¿no? ¿Por qué lo utilizo? ¿Por qué utilizo esta opción y no la otra? Porque acá puedo editar por separado ambos, ¿no? Entonces depende. Las herramientas no se utilizan todos para las mismas funciones, ¿no? O sea, siempre cada herramienta tiene su opción. Acá utilizo solamente un rectángulo, pero lo que voy a hacer es utilizar selección directa para elegir los dos puntos de ancla de la parte inferior con escala hacia el centro. Y ya no tengo que pasarme dibujando con pluma. Luego voy a dibujar por acá con elipse. Nuevamente saco una copia, clic derecho copio, control F, pego delante y con Alt y Shift redimensiono hacia el centro. ¿Listo? Ahora voy a dibujar un rectángulo por aquí. Y esto lo voy a jalar un poco hacia la derecha. Utilizo selección directa y pluma para añadir un punto de ancla aquí al medio. Con selección directa arrastro estos dos puntos de ancla y con selección o con la herramienta punto de ancla modificamos, ¿no? Para suavizar este punto de ancla. Entonces vamos utilizando distintas herramientas. No utilizo solo uno,
¿no? ¿Que puedo trabajarlo todo con plumas? Sí, pero bueno, nos va a demorar más. Utilizo nuevamente punto de ancla, arrastro y con selección directa también lo desplazamos. Entonces selecciono todo y podemos empezar de repente a darle color, ¿no? Por acá vamos a dar color al relleno, ¿no? Al relleno también. Añadimos un poco de verde, ¿no? Acá un poco más blanco. Y aquí el mismo color. Luego utilizo estos dos elipses, ¿ya? Pero esto voy a redimensionar un poco. Y lo que hacemos es utilizar la herramienta creador de formas que hemos utilizado y hacemos un clic aquí para que se convierta en uno. Con Alt aquí para que lo reste. Y me quedo solo con esto en blanco. Recuerden que acá podemos utilizar esta opción para pintar dentro y podemos utilizar pincel manchas. Con pincel manchas ya podemos pintar, pero cambio el color y pinto en el interior. Vamos a hacer un doble clic y cambiamos el tamaño de nuestro pincel, por ejemplo a 10. Y ya podemos pintar de esta forma. Esto no es pincel, esto es pincel manchas y es muy diferente al otro. Así que tener cuidado con ello. Y ya queda. Doble clic fuera. Y ya si gusto lo dejo con el trazo o quito el trazo y me quedaría así. O lo cambio de color a blanco de repente, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo dejarlo todo sin trazo. Yo, bueno, prefiero trabajar un estilo más limpio y por lo general trabajo sin trazos. Esto lo voy a eliminar porque esto ya está estilizado y saco una copia y lo reflejo. Y voy a redimensionar. Con selección directa muevo también los puntos de ángulo. Y bueno, esto lo voy a aclarar un poco más. Entonces, lo llevo a un lado. Tengo mi boceto y tengo acá, ¿no? Mi dibujo. Que bueno, le faltan muchos más detalles que le podríamos dar. Por ejemplo, selecciono aquí, recuerden, si quieren pintar dentro de la forma, activan esta opción que dice dibujar en el interior. Y ya luego solamente queda utilizar pincel manchas. Y ya que estoy usando un color base, voy a oscurecer un poco para generar por acá una sombra, ¿no? Pero vamos a cambiar el grosor de nuestro pincel al doble, a 20. Y aquí ya empiezo a dibujar. No, ahorita no estoy con la tableta, así con el mouse, así que se me va para un lado el trazo. Y por ahí. Para hacer la luz, al contrario, aclaramos, ¿no? Igual vuelvo nuevamente a la herramienta y dibujo por acá, parte de la luz, ¿no? De esa forma, ¿para qué? Para que nuestro dibujo no nos quede plano, ¿no? Ya vamos estilizando. Entonces ya va tomando forma, hacemos un doble clic fuera y podemos seguir utilizando pincel manchas, ¿no? Pero, o también utilizamos polvo a pluma, clic, clic, y este trazo lo pasamos a un perfil de anchura 1 y engrosamos. Con Alt, saco duplicado, con Control D, repito. Y bueno, también redimensionamos con Alt hacia el centro, ¿no? Con Alt, recuerden que pueden cambiar de forma proporcional hacia el interior o hacia el exterior. ¿Sí? Ahora selecciono todos esos puntos o estos trazos y lo vamos a poner un color más oscuro. Un momento.
Y acá, por ejemplo, podemos cambiar el modo de fusión. Entonces, con control X corto, hacemos un doble clic, shift control V, y vámonos aquí a la opción de transparencia y cambiamos el modo de fusión a multiplicar. Con esto ya bajamos la opacidad, ¿no? Y también vamos a bajar, en este caso, ¿no? el grosor del trazo. Vamos a poner en 2, ¿no? Y ya queda. Pero tenemos como base nuestro boceto. Entonces, todas las herramientas en Illustrator, incluyendo pincel, ustedes vieron que hice un trazo, ¿no? Con pincel, de esta manera, pero verán que está conformado por puntos de ancla. Entonces, con pluma puedo quitar puntos de ancla, quitar punto de ancla, quitar e incluso editar la forma, porque tiene manejadores. ¿Ven? Tiene manejadores, entonces con esto podemos editar. Ahora, nuevamente repito, acá les estoy dando un tips. Si ustedes utilizan este pincel, ¿no? Que a veces se utiliza como parte de un soporte para luego colocar un texto en la parte superior, pueden, por ejemplo, hacer un trazo con el pincel, con este mismo, se ve, de lejos se ve de esta forma, pero claro que cuando yo hago el trazo, ¿no? Tendrá este aspecto. Voy a crecer mi trazo. Ojo, es con pincel. Entonces yo tendría que subir el grosor de ese trazo si quiero que se vea más amplio. ¿Por qué? Porque repito, ya sea pincel, no es como en Photoshop u otras aplicaciones, porque en la mayoría uno elige el grosor del pincel y ahí queda. Pero acá no, porque se mide por puntos. Entonces está funcionando como un punto, como puntos de ancla, ¿no? Por ende se considera como un trazo, pero previamente se trabaja como un pincel porque es mucho más fluido. Entonces, apliquen acá lo que ya mencioné hace un momento, ¿no? Por ejemplo, voy a cambiar un poco el color, voy a transparencia, lo dejo normal y subo al 100%. Esa es la vista normal de mi pintado. Si yo cambio de pincel, toma este aspecto. ¿Eh? Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Lo dejo ahí, pero, repito, es un trazo. Entonces, si yo voy a objeto y lo expandimos, ahora ya no es un trazo, ahora es una forma relleno. Entonces, claro, ya se verá todo el contorno como puntos de agua. Pero esto ya nos ayuda pues a poder utilizar como un soporte y colocar textos delante, incluso como texturas, ¿no? Para la parte del fondo de un diseño. Entonces ahí tienen otra opción que les puede servir, ¿no? Esto sería con pincel. Y pincel tiene muchísimas variedades de uso, ¿no? Pueden ver acá, tiene muchos artísticos, caligráficos, motivo, ¿no? De dispersión, y se puede crear propios pinceles y guardar, ¿no? Para personalizarlos. Yo por lo general creo mis pinceles con pluma, ¿no? Con pluma se crean pinceles, ¿no? De esta manera, por ejemplo yo creo mis pinceles para luego utilizar para el trazo de los personajes, ¿no? Entonces hago, por ejemplo, este tipo de trazo, miren, lo hice con pluma. Una vez listo, lo pinto de negro. Vamos, en este caso, al panel de pinceles. Le doy el símbolo más. Y aquí me pregunta qué tipo de pincel. Pues no es caligráfico ni de dispersión, sino de arte. Le damos acá OK y nos da las opciones para la configuración. Lo único que voy a cambiar acá es la matiz para que se pueda cambiar de color. Entonces le doy acá matices y gradaciones y le doy OK. Esto se ha añadido, miren, a mi paleta o a mi biblioteca de pinceles, al final, acá. Entonces, cuando yo utilice cualquier forma, digamos un elipse, ¿no? Quiero que el contorno tenga este trazo del pincel. Y quedará de esa manera. Entonces yo trabajo de esta manera para no utilizar pues ninguno de los que ya hay, ni utilizar trazo, pero vieron que la parte de la creación es con pluma en sí, ¿no? Entonces con pluma hago la creación del pincel, lo guardo aquí y ya luego lo puedo utilizar para contornear, ¿no? Y el trazo de la ilustración no quede uniforme así, sino más bien me quede con esto que acabo de crear. Eso también lo pueden aplicar, ¿no? A sus diseños. Recuerden que esto es un trazo. Al ser un trazo podemos subir el grosor y por ende cambia el aspecto. Y luego lo expanden y al expandir ya no es un trazo, ya sería un área rellena y pues se puede modificar ya
mediante los puntos de ancla, pero ya, ¿no? Un área, mejor dicho, que tiene tanto relleno como trazo. O sea, ya es un poquito más compuesto. ¿Sí? Entonces, eso es otra opción que les dejo ahí para que no lo puedan practicar. Entonces, como vieron, trabajar con la herramienta pluma, ¿no? Es bastante libre, nos da mucha libertad. En cambio, las otras herramientas que ya vimos, pues ya están dadas, pero recuerden que se puede modificar. Entonces, yo quiero hacer una gota de agua, hacemos un clic, hacemos otro clic, arrastro, hacemos otro clic, arrastro y cierro. Recuerden que estos puntos de ancla los editamos mediante los manejadores y estilizamos para darle forma. En cuanto al pintado, bueno, depende, hay muchas formas de pintar. Ya hemos visto los degradados, ¿no? Ya hemos visto los colores uniformes, pero también existen otros pintados como pintura interactiva, como malla, como bueno, ya hemos visto también el pincel manchas, ¿no? Pincel no. Pincel no me sirve para pintar. Para hacer trazos sí, pero para pintar no, porque carga demasiado el archivo y se pone súper pesado, ¿no? No lo recomiendo tanto para pintar. Para darles textura de repente, por zonas, por partes al personaje, sí, sí se puede utilizar. Así es que en este caso, por ejemplo, podría utilizar la opción de degradado, ¿no? En este caso podría utilizar degradado o podría utilizar malla, pero malla no demanda de más tiempo, pero es mucho más, se puede decir que es más realista el acabado, ¿no? Entonces, acá podemos utilizar esta opción más rápida y cambio también aquí el color. Quito el trazo y como es un degradado radial, con la herramienta de degradado podemos mover la luz o, bueno, la ubicación de los colores. También podemos utilizar el degradado de forma libre, ¿no? Recuerden que es una opción más libre también para poder mover puntos de color, añadir, restar, o sea, mover incluso en forma de línea o curva. Y de esa manera vamos nosotros definiendo, ¿no? La ubicación de nuestro degradado. Entonces, esto podría ser otra opción. Luego añadir detalles como con pluma, sigo con pluma, clic, clic, ¿no? Acá voy a utilizar un color oscuro, no voy a utilizar trazo, perdón, relleno, solamente trazo, y utilizaré un color oscuro para luego cambiar el perfil de anchura y subir el grosor. Recuerden que esto es mucho más práctico que pasarme dibujando, ¿no? Todo ese área que me va a servir como una sombra, en vez de tener que dibujar todo silueteado, mejor hago un trazo y lo cambio el perfil de anchura y luego lo expandimos. Y ya está. Ahora ya puedo cambiar acá el modo de fusión, en multiplicar, bajar la opacidad y luego vámonos a efecto, desenfoque gaussiano y suavizamos ese trazo y queda de esa manera. Y ya no queda plano, ¿no? Ya toma forma, toma volumen. Entonces, esto es otro acabado muy distinto y esto es otro. Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo vamos, ¿no? Eso tenía que agrupar un control G. Igual acá, control G, ¿no? Para que nos pueda quedar, ¿no? Los acabados variados. Ahora, con respecto a la herramienta borrador, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, dibujo una elipse, control C, control F, saco una copia y pego delante. Incluso acá nos muestra el ejemplo, ¿no? Vamos a la herramienta de tijera. Dentro de tijerita vamos a encontrar borrador y cuchilla. Las tres herramientas son muy diferentes. Con la herramienta tijera tiene la función similar a la de cortar trazos, ¿no? Seleccionando previamente puntos de ancla. Luego tenemos borrador, lo que hace es borrar áreas completas. Si yo, por ejemplo, cambio el tamaño del borrador, doble clic, cambiamos el tamaño, subo el tamaño, este será el tamaño ahora de mi borrador. Y acá pueden ver, ¿no? Este es el borrador. Entonces, si yo lo cambio, por ejemplo, a un color amarillo, digamos, y empiezo a borrar este área, no es que va a quedar así vacío como si lo hubiera cortado, porque es un borrador. Entonces, borra, pero lo deja ahí, ¿no? Esa zona del trazado, ¿no? O sea, no lo quita. Igual, borro por acá. Borra, borra.
pero el trazo, por así decir, sigue silueteando, ¿no? Entonces no se quita el trazo. Lo mismo por acá. Entonces, en ese caso podemos utilizar, ¿no? Borrador si queremos borrar partes que no queremos recuperar, ¿no? Entonces, control Z, regreso. Nuevamente por acá hago un borrado de esta manera y tengo ahí tipo un campo. Eso sería si queremos borrar áreas que no lo vamos a recuperar. Entonces, es como si yo seleccionara nuevamente esta elipse y utilizaría borrador y empiezo a hacer un borrado, ¿no? De esta manera, así. Como unas curvas. Esto ya no lo necesito y me quedo solo con esto. Luego puedo utilizar la herramienta pluma. Y bueno, suponiendo que quiero hacer tipo una sombría, ¿no? Entonces, saco el duplicado, reflejamos y lo colocamos en una ubicación, lo centramos. Vamos a buscar el centro de este punto del dibujo, ¿no? Y bueno, por acá añadiré otro más. Con Alt saco duplicado y con selección directa muevo el punto de ancla y editamos con el manejador. Bueno, acá depende, pues, ¿no? Cómo queremos que quede nuestro dibujo. Podemos también estilizar, moviendo los puntos de ancla, ¿no? O moviendo los trazos, o bien de la forma base, ¿no? Cualquiera de ellos. Si se han generado puntos de ancla además, ya saben, con selección directa o con la herramienta pluma, pasamos sobre el trazo y automáticamente nos va a aparecer, ¿no? Los manejadores para quitar esos puntos de ancla de más. Igual podemos hacer acá seleccionar los trazos, ¿no? Con selección directa y mover, ¿no? Y además centramos. Ahora ya puedo utilizar la opción de creador de formas o también la herramienta de dividir, de busca trazo. Y con clic, 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 ya los hemos separado. Esto de acá yo lo elimino y ya puedo cambiar de color, ¿no? Esto, por ejemplo, ya lo puedo cambiar a un color, esto a otro color. Entonces ya no tuve que dibujar todo uno por uno, ¿no? Simplemente cambiamos los colores. Cambio de tono. Selecciono y quito el trazo. Entonces, bueno, no sé si se me ha quedado eso, pero siempre quito el color de los trazos. Pero como ya les dije, pueden trabajarlo de otras maneras, ¿no? De repente dejándole el color del trazo y ya es. Ya, bueno, luego podemos añadir clic, clic, arrastro. Y esto es otro dato, porque si yo hago un clic nada más y arrastro, tengo la vista previa de cómo será mi trazo. Pero hasta ahí, ¿no? Entonces yo tendría que calcular que mi trazo quede exacto, así, por así decirlo, bien vertical derecho, o de repente usar pues mi guía inteligente, ¿no? Pero lo más práctico es utilizar la tecla Shift, arrastro y me lleva en ese mismo eje. ¿Qué es lo más práctico? Presiono Shift, arrastro y de esa manera dibujamos en el mismo eje. Luego con selección directa ya puedo editar nuevamente los manejadores y bueno, lo invierto para que sea color de trazo, no de relleno. Esto lo enviamos por atrás. Y además, ¿no? Podemos cambiar el trazo. Vamos a cambiar acá. Solo voy a cambiar el grosor, ¿ya? Porque no siempre hay que cambiar el perfil de anchura, ¿no? Acá no necesito. Acá solo que necesito cambiar el remate. Porque el remate, por defecto, es plano. Pero también puede ser redondeado, así. O puede ser prolongado, ¿no? Entonces lo dejo redondeado para que no termine plano. Y ya de esa forma estilizo mi trazo. Si necesito que no sea trazo, ya saben, lo expandimos, ¿no? Pero en este caso lo dejo de esa forma y lo agrupo. Entonces, de esa manera también pueden trabajar con pluma y borrador. Pero la herramienta cuchilla no, en este caso, porque es muy diferente. Si yo tengo, por ejemplo, un elipse, ¿no? Yo lo uso cuando quiero dar detalles de luz, de sombra, ¿no? Sí, por ejemplo, selecciono y saco una copia antes. Luego utilizo la herramienta cuchilla y con cuchilla hago un corte
tal cual un cúter, ¿no? Lo que hacemos es cortar y pues no hay nada que se vaya a perder, porque lo único que hace el cúter es, al cortar, lo separa, lo divide, por donde nosotros lo dirigimos. Entonces, igual, utilizo mi cúter y hago este corte. Entonces, no he perdido nada, simplemente lo ha separado, lo ha cortado. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora pego lo que tenía anteriormente y lo envío detrás, lo voy a mantener completo. Y de repente esto ya me sirve para generar, ¿no? Cambiar de color. Pero si muevo estos dos, detrás está el original porque he copiado y lo he enviado, he copiado, pegado y lo envié detrás. Siempre se necesita el original, porque si ya hice modificación de colores, digamos acá, no voy a tener completo, pues ya está dividido, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que hacer si quiero modificar algo de la forma completa? Tendría que volver a juntar los dos. Puedo utilizar buscatrazos con la primera opción unir, o puedo utilizar el creador de formas y arrastro para que sea uno. Y nuevamente editar la forma, ¿no? Pero yo prefiero por eso sacar una copia antes y enviarlo detrás para tenerlo ahí de seguridad. Entonces, eso es cuchilla, ¿sí? Cuchilla lo que hace es hacer un corte total. Y bueno, esto ya lo vieron cómo trabajar. Entonces, pueden utilizar pluma, generar distintas formas y generar sus patrones. No solo una forma, pueden usar varias formas, ¿no? Acá tengo ya esta sombrilla, voy a copiar y lo voy a, por ejemplo, voy a utilizar esta sombrilla y este barquito y lo voy a llevar por acá, ya que los dos van por el tema, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces selecciono, esto ya está agrupado y esto también lo agrupo con control G y lo redimensiono. ¿Qué voy a hacer? Esto lo voy a colocar por aquí y selecciono los dos, grupo y grupo, son dos grupos y lo reagrupo esos dos. Ahora es un grupo de dos grupos, ¿no? Selecciono, vamos a objeto, vamos a repetir y elegimos cuadrícula. Y ya tengo una repetición de dos grupos de objetos. Entonces, la repetición para generar motivos no solo es, o también pues no, puede ser pues un patrón, ¿no? No solamente es de uno. Verán, ya acá hay dos ilustraciones compuestas, pero hemos hecho repetición. ¿Por qué? Porque los he agrupado. Entonces, si yo quiero editar, doble clic, tengo que, obviamente, editar eso que está agrupado. Si quiero modificar por ahí, ¿no? El ángulo de rotación, o de repente el tamaño, quiero redimensionar, ¿no? Eso tendría que editarlo directamente con un doble clic. Ingreso al modo edición. Doble clic, ingresamos al modo edición. Doble clic, ¿no? Ingresamos al modo edición. Y aquí en la parte superior encontramos un área gris que se ha activado porque ingresé al modo de edición. Si yo le doy un clic, ya salimos de ese modo de edición, ¿no? Y recuerden que pueden cambiar la repetición, o sea, la forma de la repetición aquí en propiedades. Aquí pueden venir a esta opción de tipo de cuadrícula. Vámonos al último y cambiamos el modo de repetición. Los tres nos dan distintas opciones de repetición. El primero es la cuadrícula clásica, ¿no? Que lo único que hace es repetir por filas y columnas. Luego viene el otro que hace una distribución de ladrillo por fila y el último ladrillo por columna. Cada uno tiene una distinta forma, ¿no? De poder hacer la repetición. Acá podemos también voltear horizontal, intercalando filas, ¿no? O intercalando columnas, ¿no? Entonces podemos hacer rotación. Eso ya pues no depende cómo lo quieran trabajar. O lo dejo como está. Entonces, esas modificaciones de repetición lo vemos aquí, en propiedades. Ahora, bueno, se ha implementado la sesión de una nueva herramienta. Y acá les muestro cómo funciona. Y es que si yo tengo esto, ya, voy a copiar y lo llevo por acá. Y lo redimensiono. Suponiendo que tengo este elipse y tengo este objeto. Voy a sacar varias copias y ahora selecciono todo y nos vamos a esta herramienta nueva que se ha añadido, esta de acá, como pueden ver,
que nos permite coger varios elementos diferentes, incluso, no tiene que ser el mismo, y se adapta al contorno de un objeto, ¿no? Pero en este caso, repito, no tiene que ser el mismo, puede ser distintos, pero ojo, debe estar agrupado, ¿sí? No vaya a estar desagrupado, porque lo va a identificar como un elemento independiente cada uno. Así es que debe estar agrupado. Entonces selecciono todo, vamos a la herramienta y hacemos un clic. Y se adapta automáticamente al contorno. Luego podemos acá moverla el espaciado, podemos rotar mediante este icono, rotar esos objetos, ¿no? Y está muy bueno, realmente ahí esta modificación o este añadido, esta herramienta, ¿no? Que es para poder hacer objetos en trazados, está muy interesante. Ya que anteriormente había el otro, pero el otro se llamaba texto en trazado, ¿no? Pero ahora han añadido objetos en trazado. Así es que esto está en la nueva versión ya 2025, ¿no? Y así es que, bueno, esto es un plus, ¿no? Que por ahí les puede servir. En el caso del vectorizado, voy guardando. Ahora que ya tengo no sé si era por eso, pero ahora que estoy con la actualización, ya no se me cierra para nada. Anteriormente se paraba cerrando de un momento a otro de forma inesperada, ¿no? Así que asumo que era, eso es por el tema de las actualizaciones, a veces pasa eso. Ahora ya no se cierra para nada, normal, corre con todo incluso las herramientas que han añadido. Entonces acá vamos a poner guardo mi documento y vamos a ir a la opción de archivo, colocar. El atajo sería Shift Control P si queremos colocar imágenes. Colocamos una imagen, ya voy a colocar, si quiero colocar varias imágenes, selecciono uno y presiono la tecla Control. Ahora, ¿por qué Control? Porque de repente las imágenes no están juntas, ¿no? Por ejemplo, quiero seleccionar esta imagen de Batman, la que sigue, el logo, pero de ahí quiero irme hasta acá, o de repente hasta el último. Entonces, no es que puedo hacer clic con Shift, puedo seleccionar hasta aquí. Si sigo presionando Shift y quiero seleccionar, digamos, este Mario, va a seleccionar todo lo que sigue. Entonces, lo que hacemos, si queremos colocar varias imágenes, selecciono uno, presiono Control y elijo nada más los que necesito. De esta forma. ¿Ven? Entonces, verán, no se ha seleccionado todos, solamente los que necesito. Ahora, este de acá también, y le damos a colocar. Hacemos un clic si queremos que se coloque de la medida o el tamaño real. Por ejemplo, yo hago un clic y se colocó al tamaño real. Hago clic, 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 y si quiero yo misma colocar a una medida, ¿no? De repente más prudente, que ocupe el área de mi página o de mi mesa, entonces hago clic y presiono Shift y arrastro. ¿No? O sin Shift incluso porque ya mantiene proporción. Entonces, cualquiera de las dos formas. ¿Ya? Porque igual luego tengo que redimensionar, ¿no? Entonces, por eso yo suelo colocarlo siempre ya modificado. Pero, ojo, esto sí tener en cuenta. Una vez colocado, ¿ya? Una vez colocado, no lo modifiquen desde el cuadro de limitador, simplemente así. Porque miren, lo que van a hacer es distorsionar. Así es que utilicen Shift y arrastre. Shift y arrastre. Esto lo dejo a un lado para un momento, porque eso vamos a hacer nada más una parte del personaje. ¿Ya? Entonces, en el caso del vectorizado rápido, también tiene actualización. He visto, ¿no? Han añadido más opciones de mejora. En el caso del vectorizado, cuando ustedes eligen una imagen que han descargado de internet, ¿no? Lo que tiene que hacer primero es ver la calidad. Si la imagen no tiene buena calidad, pues por lógica es como si yo quisiera vectorizar este Mario Bros. Pues no, en la vida vamos a conseguir vectorizarlo igualito con todo el degradado. Eso no se puede porque el vectorizado lo que hace es identificar bits, o sea, son píxeles.
Entonces yo me acerco y miren cuántos miles de píxeles de colores hay acá. Entonces, por zonas lo va a tomar y lo va a vectorizar, lo va a separar, mejor dicho. Entonces, no es que yo lo vectorizo y obtengo tal cual está el pintado en degradado, ¿no? Eso no funciona. Entonces, en este caso es más sencillo. ¿Por qué? Porque son colores uniformes. De lejos se ve un color, pero de cerca no, porque ya sabemos lo que es un píxel. Entonces, hay muchos píxeles, muchos colores. Si yo selecciono y de repente quiero usar como base de mi icono para hacer algo distinto, porque tampoco se trata de buscar y usarlo igualito, ¿no? De repente para salir del apuro. Entonces utilizo, vamos por el más sencillo, que es de un color, ¿no? Esto es un color, pero aún así ya saben, si me acerco, miren, hay muchos píxeles, muchos colores. Entonces vamos acá a la barra de opciones, calco de imagen, y elegimos lo mínimo, porque acá como ya está en blanco y negro, pues puedo elegir logotipo en blanco y negro y ya está. Ya está vectorizado, pero miren, ha quedado deformado por acá, ¿no? Acá está más amplio, acá más angosto, por acá quedó raro. O sea, no queda perfecto. Por eso mismo aquí se habilita un menú, que es un panel, para poder editar ese calco. Entonces, acá se añadió una agrupación automática mediante, ¿no? Colores. Ahora, lo que hacemos es, en avanzado, encontramos la opción de umbral, porque estoy trabajando en blanco y negro. Y en blanco y negro se trabaja, pues, en función a umbral. Umbral es el área negra. Si yo subo más porcentaje, pues más área se va a rellenar de negrito y la forma se va a perfeccionar. Sí, sigo subiendo el umbral y miren, ya voy a quitarle también detalle, ¿no? Entonces, tenemos que buscar el equilibrio. Por eso es que esto nos permite hacer ajustes. Si yo voy acá al trazado, vemos que está en 50, los vértices en 75, ruido en 25, ¿no? O sea, estos ajustes los podemos mover. Quiero menos ruido para limpiar, quiero de repente menos vértices, ¿no? Y de repente quiero más trazados. Verán que con más trazados, esto, si lo subo al 100, ya me añade trazos de más. Entonces bajamos, por ejemplo ahí, la forma ya se ha perfeccionado, ¿no? Miren, hay detalles que están de más, entonces bajamos los vértices. Menos vértices, ¿no? Un poco menos de trazados y menos ruido. Verán que ya va quedando, ¿no? Mucho más definido. Pero esto todavía no está expandido. ¿Qué quiere decir? Expandimos una forma para que ya esté en modo editable como vector. O sea, si yo utilizo selección o selección directa, no se puede editar porque no es vector todavía. Estamos recién haciendo el ajuste. Cuando nosotros le damos aquí al botón de expandir, recién se libera, por así decir, de ese marco y ahora ya es un vector. Por eso aparecen los puntos de M. Entonces, al expandir ya una imagen vectorizada, lo que verán es que al momento de mover, todo está agrupado. Así es que, si yo lo muevo hacia afuera, verán que tiene un fondo blanco y todo. Pero con clic derecho desagrupamos y ya puedo eliminar todo lo que no necesito. Por ejemplo, para que vean, como esto tiene fondo blanco, puede ser confuso, ¿no? Así es que lo voy a llevar hacia afuera. Ya, miren, ahí puedo empezar a eliminar lo que no necesito. Pero para no pasarme haciendo eso de uno en uno, utilizo la herramienta varita, selecciono uno y se selecciona todo lo que es ese mismo color. Y con la tecla suprimir, elimino. Y ya tengo mi icono modificado. Ahora, como ya es vector, puedo utilizar, ¿no? Cualquier color de muestras, degradado, cualquiera, y ya puedo cambiar de color. En este caso es distinto porque no es blanco y negro, tiene varios colores, ¿no? Sin embargo, podría utilizar esa opción. Si yo le doy logotipo en blanco y negro, lo va a simplificar. Entonces no queda como yo esperaba. Lo que sí puedo usar es 3 colores, porque es mínimo, pero ya lo ha reducido bastante. Igual, la forma no quedó tan estilizada, así es que mediante el panel podemos hacer los ajustes, añadimos más trazos, ¿no? Vértices menos, ruido bajo, y ya vemos que va tomando forma, ¿no? Por ahí vamos a añadir un poquito más de trazo.
Siempre que ustedes hacen los ajustes aquí, se ve reflejado. Repito, porque todavía no es vector, todavía sigue siendo una imagen, ¿no? Con ajustes. Entonces, podemos seguir editando. Una vez hecho todos los ajustes, ¿no? Ya le podemos dar aquí a expandir. Si quiero menos colores, también puedo bajar, ¿no? De repente 2, pero todavía no le doy expandir, porque todavía se están haciendo más ajustes. Le damos a expandir y ahora sí, ya podemos desagrupar. Igual usamos varita para seleccionar todo lo que es blanco y con suprimir eliminamos. Ya pueden ver que esto se puede editar. Ahora eso me sirve como una base, entonces ya puedo empezar a cambiar de color, por ejemplo, ¿no? Añado un fondo verde, esto lo paso a blanco en negativo y ya luego selecciono ambos y los centramos, ¿no? Alineamos. Y ya tengo mi icono para WhatsApp. Ya está. A partir de una imagen vectorizada. Y lo mismo hacemos con lo demás, ¿no? Editamos el color y todo ello. Entonces, pues vieron, siempre hay que hacer ajustes. Nos puede servir como una base y ya lo editamos. En el caso de esta imagen, por ejemplo, no es tan definida. Miren, es una imagen escaneada, ¿no? Ahí se puede ver, es escaneada. Entonces, si es una imagen escaneada, a veces no nos sirve mucho. No todas las imágenes que encontramos en internet pues va a servir tampoco, ¿no? O sea, no es que ya ahora puedo usar una fotografía y lo vectorizo. Es que sí nos va a ayudar en cierto modo, pero no como esperamos quizás. Entonces, muchas veces se quiere hacer una ilustración de una foto con el vectorizado rápido, pero no va a quedar si nosotros buscamos de una forma específica. Entonces, en ese caso, ¿qué se utiliza? Pluma. Pluma, y se dibuja todo, no todos los detalles, pero se hace alguna síntesis. Si yo utilizo, en cambio, acá, por ejemplo, la opción de, vamos a ver acá, voy a utilizar foto de alta fidelidad. Esto me consume más RAM, de hecho, más, ¿no? Tarjeta de video. Se pone, o sea, hay un proceso por el que pasa. Pero ya está, miren, me acerco y ya está todo vectorizado, ¿no? Entonces, puede ser que algunos coloquen una foto de alta resolución y al momento de hacer este vectorizado se les cierra, pues, porque lo mismo que ya les mencioné, ¿no? Entonces, es un procedimiento por lo que pasa, ¿no? Lo hace la misma aplicación, no lo hacemos nosotros. Entonces, ¿cuántos vectores, imagínense ustedes, que se ha creado para lograr acá la piel, ¿no? Entonces, por aquí, y todos los detalles. Entonces, no es que va a haber un degradado exactamente. Si nosotros hacemos este ajuste, o más bien este tipo de vectorizado de foto de alta fidelidad, lo que vamos a lograr es tener prácticamente una foto vectorizada y casi los detalles serán muy iguales, ¿no? Muy idénticos. Entonces, si yo lo veo de lejos, no va a aparecer un vector, pero si lo veo de cerca, sí. Entonces, muchos cometen el error de hacer esto a las fotos y luego imprimir para un vinil, para una pared. Pero se ve feo, pues, ¿no? Porque de cerca se ve feo. De lejos sí se puede ver bien. Pero si lo van a hacer para un interior, ¿no? Para decoración, quedan mal. Entonces, no lo sugiero. En el caso de que yo quiera darle el aspecto, más bien a la foto, de que sea como vector, entonces tendría que bajar la cantidad de colores. Acá de por sí está el 85%, voy a bajar bastante, a 9% más o menos, de tonos, y ahí cambia, ¿no? Cambia. Ya le quita detalles. Pero si cambio acá la opción de 3 colores, ¿no? Acá ya sería por colores, aquí va a cambiar totalmente el aspecto. Miren, ahora sí se ve más vector, ¿no? Ahora sí se ve más vector. Puedo subir de repente al doble, a 6 colores, ¿no? Pero ya esto no es como foto, ¿no? Ya no es como foto, ya es como vector, ¿ven? Ya iba tomando más detalle, ¿no? Más colores, más detalle, pero repito, ya no es como foto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Convertirlo a vector para que mantenga calidad, pero que quede un poco raro, o sea, así con muchos detalles, mucho ruido. Habría que hacer muchos ajustes para que quede perfectamente, o sea, perfectamente como la foto no va a quedar, pero bastante simplificado quizás, ¿no?
Entonces, o bien buscamos que sea vectorizado y se vea como vector, como tal, ¿no? Y mantenga los detalles. Ahí lo dejo en 15 colores, ¿sí? Lo dejo ahí con 15 colores, mantiene los detalles, se ve como vector, pero también voy a suavizar los vértices. Entonces vamos a bajar ruido, vamos a quitar vértices, ¿no? Que de repente están los vértices de más. Bajamos los vértices. Con todos los ajustes va tomando forma, se va limpiando en algunos detalles, ¿no? De repente menos trazados. Se van limpiando algunos detalles, ¿sí? Entonces, acá podemos añadir más. Por ejemplo, podemos añadir transparencia, ¿no? Y le damos a expandir y ya nos queda la forma. Ahora, clic derecho. Si yo le doy acá a simplificar, ¿no? De hecho, me va a hacer una detección automática. Aquí hay una opción que dice, ¿no? Simplificación automática. Si yo le doy un clic, lo va a identificar, ¿no? De forma inteligente y va a simplificar puntos de énfasis. Puede ser que quite detalles o puede ser que no y lo limpie, ¿no? Al contrario. Entonces, en este caso, miren, nos queda de esa forma. Ahora, ¿cómo lo edito los colores, profesora? Bueno, igual, usamos varita mágica, ¿no? Si, por ejemplo, quiero seleccionar todos los tonos, más o menos como este de acá, hacemos clic y se van a seleccionar todos esos tonos y ya podemos ir cambiando de color, ¿no? Por ejemplo, ahí lo cambio de color. Nuevamente, a ver, voy a usar otro tono, este tono. Igual utilizo nuevamente varita y selecciono más o menos estos tonos. Pero lo que vamos a hacer primero es lo que ya mencioné hace un momento, ¿no? Desagrupar. Vamos a desagrupar. Y ahí pueden ver la cantidad de vectores que se han generado. ¿Sí? Entonces, luego ya podemos seleccionar por colores, ¿no? Por ejemplo, ahí por colores. Clic. Nuevamente, se selecciona solo los que son de esos colores, que tienen por ahí una cierta opacidad o algo. Entonces, eso sería el modo de vectorizado. En este caso, creo que más bien me voy a pasar más tiempo haciendo ajustes, así es que preferiría más bien dibujarlo, ¿no? Porque es mucho más sencillo, ¿no? Trabajar incluso con la herramienta pluma. Hacemos trazos un poco prolongados para generar suavizado, ¿no? Igual por acá. Cuando vemos que hay una curva, no lo podemos ampliar mucho. ¿Por qué? Miren, si hago esto y lo abrimos de esta manera, no va a quedar muy bien, ¿no? Por acá se va a abrir demasiado y por acá no va a cuadrar. Entonces, prefiero generar al menos 2 puntos de ancla y de esa forma no tengo que prolongar demasiado las curvas. Más o menos ahí. Quito el color de trazo si me está incomodando, ¿no? la vista. Y lo voy a cerrar ahí. Con selección directa ya puedo mover los puntos de ancla. Puedo mover los manejadores, ¿no? Para estilizar la forma. También. Aquí voy a mover este punto de ancla. Y luego sacamos una copia, ¿no? Con Alt y lo reflejamos. Y bueno, acá control Y si quiero ver los contornos de mi dibujo, ¿no? Porque no lo vamos a poder ver así nada más. Selecciono ambos y lo fusionamos con buscatrazos. Luego dibujo un elipse. Para no tener que dibujar otro y hacerlo más exacto, vamos a objeto, vamos a trazado desplazamiento. Desplazamos 0.3. Sería demasiado 0.1. Y ya está. Ahora sí movemos esto. Y empezamos a pintar, ¿no? De atrás o de adelante. Sacamos el color con cuentagotas. Pero como hemos dibujado esto al final, quedó delante, así es que lo vamos a enviar detrás. Y ya queda nuestro logotipo. Como he sacado el color de un escaneado, porque el color no es tan exacto, ¿no? Así es que voy a utilizar acá más bien las muestras
Y ya está. Control G, lo agrupo y ya tengo ahí mi nodo. Y bueno, esas serían las opciones del vectorizado rápido, ¿no? Como vieron, siempre trabajemos con los ajustes que nos brinda este panel, ¿sí? Entonces, hasta aquí, a ver, voy a activar el chat si hay alguna consulta para pasar a la práctica. A ver, hasta aquí, ¿alguna consulta del tema? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna consulta? Para pasar a la práctica del día de hoy. Ujú. Ya. Primero voy a restaurar mi área de trabajo, mi espacio. Esto lo voy a llevar a un lado. Y voy a añadir una nueva mesa. Y voy a ir guardando. Bueno, a ver, recuerden que todos los elementos que ustedes colocan, ¿dónde quedan? En capas. Aquí en capas está todo, absolutamente todo. O sea, hasta un puntito que esté por separado está en capa. Si, por ejemplo, así, ya, literalmente, voy a colocar un punto de ancla por acá y nada más que un punto de ancla. Miren, ¿dónde está? Aquí. Se ha generado una capa solo para ese punto de ancla. Todos los demás elementos también. Entonces, quiere decir que este boceto también está, pero por acá abajo. ¿Cómo yo sé cuál es mi boceto? Pues por eso hay que trabajar por capas. Pero lo más sencillo es ir a objeto y aquí tenemos que desbloquear, ¿no? O sea, tenemos que desbloquear. Objeto, desbloquear. Como ya lo había desbloqueado hace un momento, pues me sale nuevamente bloquear. Ya estaba bloqueado, lo desbloqueé, entonces selecciono. Y aquí, cuando yo selecciono, verán que nada más ese área se va a poner aquí de azulito. Aquí a la derecha se pone de azul. Quiere decir que esa es la capa donde está el boceto. Ya si gusto, yo selecciono y lo llevo al tacho, aquí abajo. Ya eliminé mi boceto, ¿no? Entonces, nada más así. O también selecciono directamente y lo elimino con la tecla suprimir. Ya eliminé, eso es lo más sencillo, ¿no? Simplemente lo elimino. Con la tecla suprimir siempre eliminamos, ¿sí? Así que no se olviden. Vamos por acá. Ya, voy a añadir una nueva mesa de trabajo. A ver, ya. Antes de continuar, me dicen los puntos de ancla son capaces, ya. Pero, a ver, yo les hago una pregunta a todos ustedes, a ver, díganme, todos estos vectores, ¿por qué están conformados? A ver, ¿qué es lo que se ve ahorita? ¿Qué es todo lo que se ve ahorita de azul? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué son todo esto de azul que estamos viendo acá? No, no son píxeles. No, no. Claro, no son nodos, en Corel son nodos, en Illustrator son puntos de ancla. Entonces, todo lo que estamos viendo acá son puntos de ancla. Esos puntos de ancla logran tener un vectorizado o tener nuestra imagen vectorizada. Eso es, ¿no? No son puntos de ángulo, son puntos de ancla. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una foto, ¿ya? Bueno, como tenía, pues ya no está foto, ahora es vector. Ya voy a colocar nuevamente la foto. ¿Ya? Y si yo quiero vectorizar, ¿qué es lo que haría? Tendría que dibujar con pluma. Empiezo a dibujar con pluma todos los detalles, de esta forma. Pero empezamos de atrás hacia adelante, así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy vectorizando. Pero voy a tener que hacer un vectorizado bastante preciso y me va a quedar un vectorizado bastante, pues no realista. Nada más. Entonces, si yo quiero vectorizar una fotografía con pluma, ¿lo puedo hacer? Pues claro, se hace con pluma. Prácticamente lo redibujamos con pluma, ¿no? Eso es lo que se hace. Entonces, se aplica una técnica que se llama mapeado, ¿no? Para hacer el tema de que los colores, ¿no? No queden como degradados, sino queden distintos tonos, ¿no? Distintos colores de muchos vectores para que se logre como una escala tonal de la piel, de la ropa y eso. Así tal cual ven acá.
esto se denomina un mapeado, ¿no? Que lo que se hace es varios tonos, pero en una sola escala, que de lejos se ve como un degradado. Y eso mismo se aplica a la piel, a la sombra, a todo, a la ropa, a todo. Entonces, eso se hace. Pero no va a quedar así, pues obviamente que no. Porque si lo hacemos a mano, con pluma, ¿cómo va a quedar? Literalmente queda así de limpio, ¿no? Entonces, miren, esto yo lo hice con pluma, quedó perfecto. Si yo lo hacía con el vectorizado, quedaba así. Entonces, pasarme editando esto, preferiría dibujarlo con pluma y me queda limpio. Entonces, ahí cada uno elige cómo trabajar. Ahora, acá yo tengo la referencia para ahora. Y justamente no es que vayamos a dibujar todo, aunque me encantaría, pero el tiempo es lo que no nos ayuda. Así es que solo vamos a trabajar con esta parte de rostro. Voy a colocar otro acá, tengo dos referencias, creo que está mejor. Este, ¿no? Para ponerles un ejemplo, si yo hago el vectorizado de esta imagen, ya, por más que yo le dé la opción de foto de alta fidelidad, no lo va a hacer como una foto. Entonces, miren, queda así. Repito, acá se aplica esa técnica del mapeado, ¿no? Entonces, si yo lo alejo, se ve como degradado. Pero si lo acerco, son varios tonos, varios vectores separados. Entonces, en el tema de la ilustración vectorial hay muchas técnicas, muchísimas. La malla, pincel manchas, colores uniformes por mapeado, ¿no? Con pintura interactiva, que es también muy utilizado, ¿no? Para trabajar con una técnica de low poly también, que es un dibujo poligonal que se hace en Illustrator o también en Photoshop. Y en sí hay muchas técnicas, ¿no? Pero pues yo siempre opto utilizar la técnica dependiendo también el tipo de ilustración. Si lo que uno quiere lograr es un vectorizado que nos salga perfectamente como realista, entonces tendría que usar, pues, ¿no? El mapeado. Ya, entonces voy a crecer. Lo que hice es solamente enmascarar lo único, ¿no? El área que voy a dibujar. Como solo voy a dibujar esto, entonces lo que voy a hacer es control X, porque todo lo he trabajado en una capa. Entonces voy a crear una nueva capa, esto lo bloqueo, y acá voy a poner referencia. Aquí voy a pegar esta referencia. Y lo que haré es bajar la opacidad y distintas formas de bloquear. Lo que sucede es que si yo selecciono, voy a objeto y lo bloqueo, estaré bloqueando la selección, más no la capa. ¿Ven? La capa no se bloquea. Entonces yo puedo añadir más elementos en esta capa. Otro, yo prefiero bloquear esta capa para no confundir y crear otra capa para trabajar aquí todo mi dibujo. Entonces, esta capa queda ahí bloqueada. Hasta que yo necesite sacar el color, recién lo desbloqueo. Mi capa de dibujo está sobre esa capa. Entonces, ahí voy a hacer mi dibujo. Así no mezclo las capas. Vamos a acercar y vamos a utilizar full pluma. Vamos a hacer una técnica más tradicional y así no se compliquen. Porque la otra forma es utilizar la pintura interactiva. Pero para esto hay que hacer trazos libres, ¿no? No hacer formas compuestas, formas cerradas. Entonces, voy a utilizar pluma para todo este procedimiento y empiezo por la parte del fondo. Siempre empiezo por el fondo porque así como dibujamos, quedan las formas en ese orden. Y al momento de pintar, ¿qué pasa si yo el rostro lo dibujo al final? Y primero dibujé los ojos y todo. Recuerden que si dibujo el rostro al final, esa capa queda por encima de todas las capas. Y cuando yo pinto el rostro, ¿qué hará? Tapará todo lo demás que ya había pintado, había dibujado. Entonces, por eso empezamos de atrás hacia adelante, ¿no? Ya por ahí, si se nos pasa algo, lo organizamos, lo enviamos nuevamente detrás y ya está. Pero antes de pintar, pues, ¿no? Para que no nos quede todo desorganizado. Entonces, hago este dibujo. Verán, tenía color de relleno, pero yo lo quité. Quiero añadirle un trazo, añadimos el trazo y quito el relleno. Igual sigo dibujando. Por acá voy a nuevamente desbloquear y voy a subir un poco la opacidad. He bajado demasiado la opacidad. Entonces, ahora sí, utilizo... yo prefiero utilizar pluma porque, bueno, me permite dibujar la forma más exacta.
Puedo dibujar un elipse, pero mientras me paso editando la forma del elipse, me demoro el doble, ¿no? Entonces, acá vámonos a estos detalles, vamos a las cejas, dibujo, arrastro, clic, cierro por acá, y ya tengo mi ceja. Vámonos por acá. Igual, hacemos lo mismo. Como es una referencia, fíjense que hay varios píxeles, entonces no sabemos cuál es nuestra referencia, ¿no? Solamente utilizamos un intermedio, ¿no? Porque hay píxeles que se van un poquito hacia el contorno. Si yo lo dibujo, por ejemplo, hasta acá, considerando todos estos píxeles, me va a quedar muy fuera. Entonces prefiero trabajar al medio, ¿no? Algunos píxeles estarán quedando fuera y algunos al interior, pero no lo llevo muy afuera porque ya la forma cambiará. Acá igual voy a utilizar pluma, 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 punto de ancla, arrastro, punto de ancla y cierro. Con selección directa movemos los puntos o los manejadores. Recuerden que los manejadores nos ayudan a estilizar la forma de nuestro dibujo. Utilizo nuevamente, en este caso, la forma que ya tengo dibujada, control C, control F, para pegar delante y redimensión, ¿no? Por acá. Recuerden que no siempre es igualito, o sea, no es que saco una copia, pego y ya está, ¿no? A veces hay formas que varían muchísimo. Por eso no estoy utilizando elipse para todo, sino sacaría copias de los elipses y ya está. Luego, igual, acá sí voy a utilizar un elipse. Rotamos y redimensiono. Porque esto sí es casi un elipse. Nuevamente utilizo elipse y dibujo. Con la tecla L hacen elipses. Con la tecla M hacemos rectángulos. Entonces, así lo trabajamos más rápido. Redimensiono y ya está. Voy a seleccionar todo y saco un duplicado para el otro lado. Pero aquí el ojo no está simplemente tapado por la nariz, sino que tiene otra posición, porque esta es una vista más o menos de 3/4, no es un perfil ni es frontal, sino es de 3/4. Entonces, pues aquí la vista varía bastante. No se trata solo de copiar, ¿no? De duplicarlo. Entonces aquí hay que redimensionar esto. También movemos esto de acá, más o menos ahí. Y ahora voy a seleccionar pluma y voy a dibujar este área que prácticamente es la nariz, ¿no? Solo que como es un 3D, obviamente que al momento de pintar ya genera esa separación, ¿no? Acá no se ve porque es una imagen, entonces como está pintado con el 3D, se ve de esa manera, ¿no? Toma volumen y ya tapa esa parte de los ojos por la inclinación. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Miren, he dibujado esta forma simplemente para contornear ese área que está tapando. Entonces, lo que hago es seleccionar todo, menos la nariz, obviamente, y utilizo la herramienta creador de formas, y con más vamos a sumar todo esto en uno solo. Todo esto. Para luego simplemente eliminar y ya tengo el otro. Ahora voy a dibujar por acá el bigote. El bigote de hecho va detrás, luego va la nariz, así es que eso lo voy a mover. Arrastro, clic, arrastro. Ya. Repito, no vayan a hacer esto de generar así tantos puntos de ancla con tal de lograr la silueta, porque en vez de que quede mejor, quedará peor, ¿no? Entonces, cuanto menos puntos de ancla, mucho más estilizado el dibujo. Por aquí también, ¿no? Y por acá también voy a hacer que esto sea un poco más amplio, porque como voy a utilizar para el bigote un degradado libre, ¿no? Voy a añadir varios puntos de ancla. Igual por aquí, la boca lo voy a hacer de otra manera, para que vean el otro tipo de pintado, y esto sería por pintura interactiva. Entonces, para este caso, ¿qué es lo que se hace? Se hace una silueta general, y luego los detalles, ¿no? Por ejemplo, esta parte de los dientes, solo se dibuja el trazo, pero debe coincidir exactamente, ¿no? Con el otro trazo. La lengua, por ejemplo, igual, hacemos clic y coincidimos con el otro trazo y ya tengo la lengua. Pero dirán, ¿y cómo voy a pintar esto a la lengua si solo un trazo?
y los dientes, eso no es un trazo, ¿no? Pero bueno, hay una forma de poder trabajar. Listo. Aquí el cabello va adelante, así es que por eso mismo esto lo dibujo después, ¿no? Si no lo hubiera, si lo dibujaba antes y luego la piel o el rostro, pues primero quedaba pintado de rostro y lo tapaba el cabello, ¿no? El cabello quedaba detrás, pero son cosas que se pueden editar, o sea, lo puedo organizar mediante las capas. No estoy creando una capa para cada, por ejemplo, el ojo una capa, la lengua una capa. Cuando se quiere hacer animación de, o motion graphics en After, ¿no? O hacer animación de personaje en 2D, sí se puede hacer todo por capas. Cabeza, ojos, boca, todo lo que queremos que se mueva. Manos, pies, articulaciones, todo por separado. Hay un plugin que nos permite colocar de paga, claro, ¿no? Colocar en un solo clic todos nuestros vectores en After y todo por capas. Y lo único que se hace es la animación, ¿no? O sea, es genial trabajar mediante Illustrator, la parte de ilustración, y complementarlo con After para darle movimiento y vida a nuestros personajes, ¿no? Entonces, clic, arrastro por acá, clic, clic, arrastro. Ahí ya vamos dando forma a lo último, los últimos toques de la visera. Y ahora, esto de la visera, por ejemplo, no va debajo, ¿no? Porque ven ahí la ceja está adelante. Entonces, esta cejita, control X y lo pego delante. Claro, ahorita no se ve la diferencia porque no está pintado nada, pues, ¿no? Todo es línea, así que no se ve la diferencia. Ya cuando pintamos, ahí vamos a ver la diferencia. En Illustrator se puede hacer el pintado tipo 3D con Maya. Ahí queda genial también. Pero bueno, eso ya pues, son técnicas avanzadas, ¿no? Que toman mucho tiempo, entonces es más dedicación. Bien. Entonces, ya aquí nos queda solamente esto. Creo que he abierto demasiado esto. Ahora, ustedes pueden utilizar referencias, así como estoy utilizando, para generar sus propios estilos también, ¿no? Al final les voy a mostrar ahí una ilustración, si nos alcanza el tiempo. Porque a veces se utiliza referencias y se genera una ilustración, ¿no? De un estilo muy distinto. Solo nos sirve como referencia paletas de color, pero finalmente se pinta de otra forma, ¿no? Por ejemplo, este es un acabado 3D, que no necesariamente está hecho en Illustrator, ¿no? Porque hay muchas aplicaciones para, como ZBrush o de repente Blender, Cinema, para trabajar en 3D. Yo trabajo en Blender, por ejemplo, y el acabado en Blender es distinto, ¿no? Porque es 3D, entonces es totalmente diferente. Pero el pintado con Maya nos da un aproximado. No, claro que no se hace. Hay una opción de hacer tipo texturizado en Illustrator, ¿no? Con materiales. Ya está, aquí por último me faltaría esta parte del cabello. Y ya queda. Eso lo voy a dejar detrás. Entonces selecciono. Ya miren, yo siempre lo hago así, no clic derecho, organizar, enviar detrás, para que ustedes vean acá los atajos. Enviar detrás es enviar al último de todas las capas. Hacia atrás es retroceder una capa. Entonces, enviar detrás me conviene porque voy a enviar detrás de todas las capas porque yo no sé en qué parte se encuentra esta capa. De hecho, al momento de dibujar todo en una capa, se encuentra dentro de subcapas. Entonces, todo lo que ustedes ven acá son subcapas y es por lo que está compuesto nuestro dibujo. Si yo selecciono la orejita, pues acá me sale marcado de verde ese dibujo. Entonces, si yo lo oculto, ya no se ve, hago visible y ya está. Entonces, selecciono, miren, esto está aquí. Entonces, yo lo puedo arrastrar hasta el último para asegurarme que esté debajo de todo.
y ya está. O sea, o bien lo hacemos de esa forma, o seleccionamos clic derecho, organizar, enviar detrás. Por último, voy a hacer acá un dibujo de esto con pluma también para añadir estos acabados o estos detalles de la sombra, ¿no? O sea, yo lo trabajo mucho con perfil de anchura, luego hago la expansión y finalmente hago el desenfoque gaussiano. Eso para que no nos quede plano, ¿no? Si queremos que nos quede así detalles un poco más de volumen. Complementamos con el degradado, con todo lo que hay. Ya está. Entonces, miren, voy a seleccionar esto, esto y esto. Control X lo llevo a una nueva capa porque eso será para los detalles. Acá. Vamos a poner, acá vamos. Y ahora voy a seleccionar toda esta capa de mi dibujo y vamos al menú y le decimos duplicar. Porque voy a hacer una copia para luego ustedes vean al final, me va a servir como un área expandida. Ahora vamos a empezar a hacer el pintado. Lo que hago primero es desbloquear mi capa y llevar a un lado, ¿no?, mi dibujo. Entonces llevo a un lado. Lo subo a la opacidad al 100% y ya puedo empezar a sacar los colores. Entonces selecciono, ojo, no es que con cuentagotas capturo mágicamente el degradado, solo capturo un tono. Entonces tengo que trabajar mi degradado acá. Arrastro el color, con cuentagotas capturo el otro color y con el otro tono pues saco la sombra. Y con el degradado radial ya puedo mover mi degradado desde aquí. Nuevamente seleccionamos la piel y ya puedo capturar ese color y ya después hacemos modificación si necesitamos. ¿Sí? Más o menos por acá. Ahora, en el caso de, por ejemplo, para que coincida el color del oído, ya que el oído lo hice por separado, simplemente movemos el degradado, ¿no? Miren, movemos el degradado para que coincida con el tono de la piel. Por acá modificamos la forma del degradado y ya coincidió. Luego voy a capturar el color de la, bueno, el bigote y el cabello está de otros tonos, son distintos. Así es que acá voy a usar el degradado de forma libre para tener opción de añadir varios colores en distintos puntos, ¿no? ¿Por qué? Porque el degradado radial ni el degradado lineal me va a ayudar en este caso, porque tiene, ¿no?, más volumen. Entonces selecciono, puedo seleccionar varios puntos a la vez con Shift y con cuentagotas capturo este color. Nuevamente selecciono los colores, ¿no? Puedo mover acá de repente a la parte superior y capturamos los colores con cuentagotas. Desde el degradado, ¿no? Eso sí me olvidaba decirles porque hay un cuentagotas aquí en la barra de herramientas, pero el otro cuentagotas es aquí del mismo degradado. Entonces, eso es otro. Movemos, capturamos el color, movemos, capturamos el color más oscuro. Y así va tomando forma. Si yo sigo con cuentagotas, no voy a poder añadir color, entonces tengo que deshabilitar el cuentagotas. El cuentagotas en este caso, del degradado, ¿no? A eso me refiero. Movemos por ahí y vamos añadiendo colores. Acá también añadimos colores. Si queremos aclarar, podemos añadir por acá tonos más claros, ¿no? De repente de aquí. Y ahí va a quedar. Entonces tiene otro aspecto. Activan selección directa y pueden mover nuevamente con degradado, ¿no?, estos colores. Por ejemplo, esto lo movemos por acá, este otro por aquí, esto por acá, añadiremos otro por aquí, y así, miren, va quedando el bigote. Ahora selecciono el cabello y arrastro. Puedo trabajar igual con ese mismo degradado libre, porque tiene muchos tonos, o puedo utilizar el lineal, ¿no? Puedo usar el lineal y de alguna forma lo vamos a configurar para que quede algo similar. Entonces acá capturo el color más claro. Con la herramienta degradado movemos directamente sobre el objeto. Acá voy a seleccionar esto, las cejas, que es lo más fácil. Estoy empezando por lo más fácil. Ya luego hacemos lo que es un poquito más complicado, que sería, por ejemplo, los ojos, ¿no? En este caso. Esto solamente lo voy a utilizar como una, ¿no?, como vieron acá, lo pasé a una capa aparte, porque esto me va a servir para poder generar las sombras y luces. Por ejemplo, voy a ir al trazo, voy a cambiar el perfil de anchura
y voy a engrosar. Lo que voy a hacer ahora es ir a objeto y voy a expandir. ¿Sí? Ya sabemos para qué expandir. Luego voy a ir a ventana, buscar trazos y voy a unir. Lo que hago es utilizar un color oscuro de la sombra con cuentagotas y para la luz un color claro. Acá ya no tengo que volver a capturar porque ya lo tengo aquí. Acá también ya lo tengo. Luego seleccionamos todos y vamos a desenfoque gaussiano. Desenfocamos solamente unos, puede ser 2, 3 píxeles y ya está. Ahora lo que hago es, lo que es sombra, vamos a, en modo difusión, multiplicar y bajamos la opacidad. Y ya miren cómo toma volumen la oreja y, bueno, la parte de la quijada. En el caso de la boca, como les decía, voy a hacer con otra técnica el pintado. Entonces selecciono todos los trazos, vamos a ir a objeto, vamos a pintura interactiva y creamos. Luego vamos aquí a la herramienta bote de pintura interactiva, ¿no? Vamos a la selección, elijo lo que quiero pintar. Por ejemplo, esto de blanco. El otro puede ser ese color y el otro área un tono más oscuro. Y ya quedó. Luego selecciono, vamos a objeto, expandimos y ok. Y ya podemos desagrupar. Ahora tenemos los trazos aparte y los rellenos aparte. Eso es otra técnica. Lo que hago es desagrupar. ¿Para qué? Para empezar a dar color. Ahora, ya para poder pasar a esta parte de la, por ejemplo, vamos a terminar con lo más sencillo, antes de que nos gane el tiempo. Acá todavía voy a utilizar degradados, de hecho. Ya, entonces, esto lo puedo mover, ¿no? Clic derecho, organizar, enviar detrás. Por acá vamos a mover, añadimos un punto de ancla con pluma y movemos. Y así no nos queda esos vacíos. Ya está. Por acá igual movemos con selección directa, añadimos un punto de ancla y movemos. Acercamos por acá, movemos esto con selección directa. Y el cabello también que se nos ha movido. Bueno, no se ha movido, sino que al momento de dibujar el trazo no vemos esos detalles. Ya luego recién se ve. Ahora sí, control S, voy guardando. Y finalmente vamos a trabajar, lo más complejo serían los ojos acá. Capturo este color y arrastro al degradado. Para no tener que ir hasta el otro lado, esto lo voy a redimensionar y lo voy a poner por acá. Ya que tenemos casi todo. Entonces selecciono, ya tengo el color base, arrastro a mi degradado y cambiamos de tonos, ¿no? Por ejemplo, acá voy a necesitar este otro tono, medio, luego viene la sombra, ¿no? Que es un poquito más azul. Y lo paso a radial. Luego ampliamos el degradado, modificamos la forma de esa elipse y rotamos, ¿no? Rotamos desde acá. Y luego simplemente ampliamos un poco más. Uy, se me movió. Ya, entonces nuevamente por acá, movemos, modificamos el ancho y ampliamos un poquito. Y ya desde acá lo puedo mover, ¿no? Este degradado, para que no me quede plano. Ahí. Esto sería distinto porque tiene otros tonos muy diferentes, ¿no? Y también recuerden que estoy trabajando en RGB, porque esta imagen es de internet, entonces los tonos son RGB, es digital. Si yo quiero imprimir esto, tengo que cambiar el modo de color a CMYK. Por ende, los colores no van a salir así como lo vemos aquí, van a salir un poco más opacos. ¿Sí? Entonces, eso también tengan en cuenta. No vayan a pensar que así como lo están viendo, esto va a salir al imprimir, ¿no? Y bueno, acá simplemente utilizo un tono. Lo voy a utilizar acá negro de RGB. Aquí simplemente utilizo blanco, pero sin trazo. Y aquí utilizo simplemente el azul. Y ya está, ya me quedo. Ahora ya tengo capturo con cuentagotas, ¿no? Capturo con cuentagotas de lo que ya he trabajado. Pero claro, de acá sí hay que editar la ubicación de los colores, ¿no? Porque miren acá está muy diferente. Entonces solamente me falta editar este degradado. Movemos aquí, cambiamos la forma, rotamos. Vamos a mover un poquito. Por acá lo mismo. Movemos el degradado, rotamos
Arrastramos por ahí. Y ya nos queda. Ahora nos falta pequeños detalles ya, ¿no? Para la parte de la piel. Acá voy a utilizar este mismo degradado, pero en lineal. Más o menos ahí, al revés, ¿no? Para esta parte. Y esto en el rojo. Acá puedo añadir más degradados, como ya les dije, puedo arrastrar este degradado, ¿no? Y empiezo a jalar los colores con el gotero. Acá igual, jalamos los colores con el gotero. Si no necesitamos tantos colores, simplemente los quitamos. Acá igual, puedo utilizar este degradado, pero más bien aclararlo, ¿no? Más claro. Aquí un poquito oscuro. Con el degradado ya movemos el color. Entonces, ya queda mucho mejor ahí nuestro degradado. Por acá también voy a mover la dirección del degradado, ¿no? Para que tenga un poco más de volumen y no se vea plano. Y ya está. Ahora, bueno, esta parte del cabello quedó muy separado. Esto voy a ponerlo por acá. Y con puntos o nodos o puntos de ancla, añadimos, modificamos la forma. Aquí voy a añadir este mismo degradado, pero en línea, ¿no? Más o menos movemos por ahí. Acá voy a añadir un degradado muy distinto, así es que arrastro y añadimos más tonos. O sea, verán, he corrido bastante con el tiempo, pero bueno, se ha logrado al menos, ¿no? el pintado. O sea, si se dan cuenta, no es tan sencillo, no está rápido, pero al menos he trabajado una parte, no todo, pero el rostro ya creo que es algo. Ahí. ¿No? Entonces, ya acá, ¿qué nos falta? Añadir detalles. ¿Cómo qué? Como la luz, la sombra. Por ejemplo, el bigote tiene una sombra debajo, la nariz debajo, la gorra, la visera debajo. Entonces, lo que hago es sacar una copia y dentro de nuestras capas arrastramos debajo. Eso será la sombra. Como ya tengo trabajado acá la sombra, simplemente lo capturo. Lo que hacemos es cambiar el modo de fusión. Bueno, ya está. Lo que hago es simplemente bajar un poco la opacidad. Y si no queremos que quede así de marcado, simplemente lo que vamos a hacer es ir al desenfoque gaussiano. Igual solamente trabajamos con 3 píxeles, suficiente, ¿no? Si no queremos que se desenfoque tanto, entonces volvemos acá a apariencia. Aquí verán el efecto que tiene aplicado y lo bajamos a 2. Y ya está. Lo mismo de la nariz, saco un duplicado con Alt hacia abajo y en las subcapas lo arrastro debajo. Aplico el mismo, pero ya no es el color. Como es una sombra, ¿no? Acá sobre un color oscuro, pues la sombra es más oscuro aún. Si es que cambio a otro tono, ¿ven? Para que se vea de esa manera. Y bueno, la parte de la visera. Acá podemos utilizar lo que ya había mencionado hace un momento, ¿no? Por ejemplo, voy a sacar una copia y lo pego delante. Y utilizo la herramienta cuchillo. O sea, no estoy cortando la piel, he generado una copia y eso es lo que voy a cortar. Entonces a un corte y aquí recién aplico la sombra. Esto ya no lo necesito, ¿no? Y aquí aplicamos el modo de fusión, ¿no? Que ya tenemos, pero bajamos la opacidad. ¿Ven? Y ya nos quedó exacto, ¿no? Para esa zona. Entonces, ahora que ya está, voy a eliminar esto y voy a seleccionar todo y control G lo agrupo. Recuerden que debajo he dejado una copia. ¿Ya? Miren, si yo lo oculto, aquí está mi copia. Es este. Entonces selecciono todo y todo lo voy a rellenar de negro. Y con la opción de unir, unificar, todo lo convierto en uno solo. Y ya acá lo único que voy a hacer es quitar todo esto del interior. Me quedo con lo de fuera. No, vamos a acercarnos por acá para que no me quede nada disparejo. Voy a quitar este punto de ancla y ya está. Entonces, miren, ya me quedó toda la silueta. Control Y, vuelvo al modo normal, selecciono, voy a ir a objeto, trazado, desplazamiento y desplazamos 0.5 centímetros o 0.3 si queremos que sea como un sticker. Quito acá el trazo y ahora sí hago visible mi dibujo. Acá puedo añadirle de repente este degradado, ¿no? Para que tener la idea más o menos de cómo se vería mi sticker.
Podemos cambiar de repente de esa manera y miren, ahí tenemos ya nuestro marco. Ahora solo nos queda exportar. Pueden trabajarlo de esta forma o, bueno, también si gustan pueden añadirle trazos, ¿no?, al dibujo. Recuerden que esto ya está agrupado. Entonces, lo puedo exportar de dos formas, pero yo quiero mantener la calidad, entonces lo voy a exportar cada pieza por separado. Esto, por ejemplo, aquí, y lo redimensiono. El otro también, lo redimensiono. Estos son, identificamos mesa 6, mesa 7, archivo, exportar como, y acá exportamos, por ejemplo, con fondo es JPG, fondo blanco, y sin fondo sería PNG. Para imprimir sería PDF, pero recuerden que los tonos van a cambiar. Entonces, miren, lo voy a guardar para que vean en PDF, 6 y 7 nada más. Y listo, ya para finalizar lo exporto como JPG. 6 y 7, nada más. Listo. Abrimos. Esto sería 6 y 7. Miren, queda ahí la calidad. Y esto sería el otro, ¿no? Esto es con el contorno y esto no. Y bueno, la calidad es muy buena. O sea, esto les va a quedar muy bien. Y el otro es el PDF. Pero el PDF, pues no, se visualiza igual porque estamos en RGB. O sea, lo exporté tal cual. Pero si yo lo paso a CMYK, cambia de todas maneras el color. Acá de hecho hay una opción en edición, ¿no?, que nos permite cambiar el modo de color. En nuestro archivo podemos elegir modo de color, CMYK, y se pone de este tono. O sea que al imprimir se vería así. Eso es CMYK. Y en RGB se vería así. Como, bueno, lo hemos trabajado prácticamente, ¿no? Así. Listo, chicos, eso sería todo. Y bueno, a seguir practicando. Ya no nos alcanzó mucho el tiempo para compartir más, ¿no? Les quería mostrar unos ejemplos, pero ya la siguiente sesión la estaremos viendo. Listo, cuídense todos, nos estamos viendo. Activo el chat para despedirnos. Cuídense, buenas noches. Nos estamos viendo el día viernes. A seguir practicando, no se olviden, cuídense.